medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 14 de la serie Dios mide nuestra fe. No sé si se ha dado cuenta de esto. La mayoría de la gente le tiene miedo al agua cuando recién está aprendiendo a nadar. Sin embargo, en la medida en que se va acostumbrando y su habilidad va mejorando, comenzará a disfrutar de lo divertido que es nadar. Incluso podrá hacerlo donde no toque fondo. Es algo similar cuando se sumerge en el agua de la palabra de Dios. Si tiene poca fe, le será más cómodo permanecer fuera del agua de la palabra. Es decir, le parecerá más interesante y conveniente buscar las distracciones y la moda del mundo. Pensará que es incómodo sumergirse en las aguas de la palabra de Dios, es decir, vivir una correcta vida cristiana. Incluso podrá sentir miedo o temor de hacerlo. Sin embargo, en la medida en que ponga en práctica en su vida diaria la palabra, se irá acostumbrando a vivir conforme a la verdad y la verdad lo hará libre y experimentará una paz y un gozo más allá de lo natural. Una pregunta: ¿hasta qué profundidad o medida se ha sumergido en la palabra de Dios y la ha aplicado en su vida diaria? ¿Hasta los tobillos? ¿Hasta la rodilla? ¿O hasta la cintura? O quizás ya está nadando en ella. Algunos apenas han puesto la punta del pie en el agua de la palabra, mientras que otros se esfuerzan por nadar en ella. Hebreos capítulo 12, versículo 1 menciona: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Le pregunto, ¿por qué no se despoja de todo peso que le impide correr su carrera de la fe? ¿Por qué debe sufrir cargando esa mochila de deseos carnales? Si se libera de esa carga, se sentirá mucho mejor, libre de todo peso. ¿Se imaginan, hermanos, lo feliz que se sentirá si deja de lado el pecado que dificulta su vida de fe? Usted ya sabe cuál es el resultado o la paga del pecado. Es realmente una lástima ver cómo algunos cargan con ese peso innecesario. Ahora bien, no solo yo, sino muchos otros hermanos han llegado al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto y testifican el gozo que es nadar en ese mar de agua pura que es la palabra de verdad. Pregunto, ¿hay alguno que aún tiene esa atadura por el pecado y vive sufriendo y con temor porque no ha podido ni siquiera poner la punta del pie en el agua de la palabra de Dios para ser salvo? Hoy continuaremos hablando de las obras manifiestas de la carne. Ya sabemos que hay pecados por los que podrá perder su salvación. Es mi deseo que de ahora en adelante se despojen de todo pecado o peso que los estorbe y que los pueda hacer tropezar en su vida cristiana y así disfruten de paz y libertad viviendo en la verdad. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo que prosigan con perseverancia la buena carrera de la fe con la esperanza viva de alcanzar las mejores y mayores recompensas en la Nueva Jerusalén. Hermanos, hoy proseguiremos hablando de las obras evidentes de la carne. En la prédica pasada, citando los casos del rey Saúl y de Absalón, quienes abiertamente se opusieron a David, vimos la enemistad, los pleitos, los celos, la ira y la contienda. La raíz de todas esas manifestaciones de la carne es el odio. Odiar es matar espiritualmente a otra persona. Asimismo, mencionamos la codicia. Sucede lo mismo con las disensiones y el divisionismo, que es lo que a continuación vamos a ver. Espero que al escuchar este mensaje pueda examinar su corazón y ver con total sinceridad si tiene odio o codicia en su interior. Y si lo tiene, le pido que lo extirpe de su corazón. Entonces, Dios lo podrá bendecir. Si se despoja de toda codicia, Dios lo prosperará financieramente. Pero mientras tenga amor por el dinero, Dios no lo podrá hacer. Usted podrá cosechar en la misma medida en que siembre, trabaje y se esfuerce. Sin embargo, para recibir la sobreabundante bendición de Dios, primero deberá limpiarse de toda codicia. Prosigamos entonces. Veamos ahora las disensiones. Las disensiones se presentan cuando alguien se aparta o se separa de un grupo o de una organización por
discrepancia con los objetivos de dicha institución o porque tiene intereses diferentes. Los que de esta manera se apartan generalmente crean otra facción o grupo minoritario que diverge del mayoritario. En resumen, crear grupos o facciones también es una obra evidente de la carne. Hermanos, cuando ya estaba por graduarme del seminario teológico, comencé a predicar en cultos de avivamiento o pequeñas cruzadas. Incluso antes de ordenarme como pastor, ya predicaba en frente de otros pastores y generalmente me pedían lo mismo. Me pedían que predicara en contra de la disensión. Me decían que algunos hermanos habían formado un grupo disidente dentro de la congregación, y cuando visitaba esas iglesias me percataba que había facciones. En la iglesia a la cual asistí en el pasado también había esos grupos disidentes. Sin embargo, en nuestra iglesia nunca ha sucedido esto. A ver, ¿a qué grupo pertenece usted? ¿Acaso pertenece al grupo del reverendo Jeroclin? Hermano, aquí solo hay un grupo, y este es el del Señor Jesucristo. Somos uno solo en Cristo. Somos uno solo en el Espíritu Santo. Somos uno en la verdad. Pregunto, ¿por qué debe haber grupos dentro de la congregación? Tengan siempre presente que formar grupos es una obra de la carne. Por eso, en la iglesia no debe haber facciones o grupos. Todos debemos ser uno en Cristo. Ahora hablemos del divisionismo. Divisionismo es formar un grupo dentro de un grupo mayor debido a diferencias de carácter o de forma de pensar. Y aquí no se trata solo de reuniones informales o amicales entre hermanos o hermanas con los que se lleva bien. Me refiero cuando en esas reuniones se critica, se juzga, se murmura o se habla mal de otro hermano o de algún líder. Estoy seguro que aquí no sucede nada de eso, ¿verdad? ¿Acaso alguien murmura o condena a algún líder o presidente de alguna asociación? Nadie, ¿verdad? Y es que somos uno. Nos amamos y servimos unos a otros. Creo que lo hacemos mejor incluso que la iglesia primitiva de los primeros apóstoles. Como les decía, divisionismo es la acción de juzgar, condenar y murmurar de otros con la finalidad de crear divergencias y dividir un grupo. Y eso no solo sucede entre los inconversos, sino también en la iglesia. Por ejemplo, hay quienes fomentan la división solo porque no están de acuerdo con el pastor o porque piensan diferente a otros hermanos. En algunos casos, crean una facción que acusa sin fundamento al pastor de una iglesia solo para cubrir sus propias faltas. Estos grupos son, en realidad, sinagogas de Satanás que solo buscan fomentar el divisionismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y sus integrantes son partes de ese cuerpo. Por eso, incitar la creación de facciones buscando un beneficio propio es dividir la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y eso es un acto de maldad, una obra de la carne. Desde luego, si eso se da es porque los líderes y el pastor encargado de la iglesia han estado viviendo una vida cristiana no comprometida ni correcta. Ahora bien, si los miembros de una iglesia en verdad aman al Señor, tal vez se pregunte qué deberían hacer. ¿Acaso deberían criticar y condenar al pastor antes de tomar cualquier acción que pueda crear cierto divisionismo en la congregación? Deberán orar de rodillas a Dios para pedir la dirección del Espíritu Santo. Deberán examinar su propio comportamiento a ver si no han sido ellos mismos los que han provocado esa crisis. Y si ese es el caso, deberán clamar a Dios por perdón antes de murmurar o condenar a alguien. Y luego deberán con humildad esperar el juicio de Dios. Deberán dejar todo en manos de Dios y abstenerse de juzgar y condenar. Hermanos, se trata del reino de Dios y de la iglesia que Él mismo ha establecido y de sus hijos que se congregan allí. Es Dios el único que puede juzgar
y condenar. David sabía esta verdad, por eso nunca se opuso a Saúl, quien lo estaba persiguiendo con su ejército para matarlo, desobedeciendo abiertamente a Dios. David más bien lo previno con lágrimas de su mal camino, porque era el ungido de Jehová. Esta es la actitud de un verdadero siervo de Dios. Hermano, si un siervo de Dios no está andando correctamente, Dios mismo se ocupará de él. Usted no tiene el derecho ni la autoridad espiritual ni moral para juzgarlo. Reitero, Dios es soberano y el único que puede juzgar. ¿Recuerdan cuando Absalón se rebeló contra su padre, el rey David, buscando su propia conveniencia, guiado por la maldad que había en su corazón? Desde su punto de vista, Absalón podía justificar su proceder. Hermano, hasta para pecar el hombre busca una buena razón. Si cree que tiene la razón en algo que va a hacer o que está haciendo, le sugiero que primero vea si eso está de acuerdo con la palabra de Dios. En el caso de Absalón, él creyó que su padre, el rey David, no había actuado correctamente al no castigar a su medio hermano Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Luego de haberla ultrajado, Amnón la echó fuera de su casa. Absalón y Amnón eran hermanos de padre, es decir, ambos eran hijos del rey David, pero de diferente madre. Bueno, el asunto es que Amnón violó a su media hermana Tamar y luego la echó de su casa. Mejor hubiera sido que se hubiera casado con ella, pero la echó de su casa. En cuanto se enteró de eso, Absalón se enojó muchísimo y creyó que David iba a castigar ejemplarmente a Amnón por haber hecho eso. Sin embargo, el rey lo perdonó, y eso hizo que Absalón le guardara rencor a su padre. Además de ese resentimiento, Absalón también era arrogante. Creyó que podía ser mejor gobernante que el rey David. Desde luego, ya tenía ansias de poder. No obstante, Dios estaba del lado de David. Dios no vio con buenos ojos la actitud de Absalón. Y es que Absalón buscaba su propio beneficio, no procuraba hacer la voluntad de Dios. Dejó de lado su posición y deberes de príncipe y se separó definitivamente de su padre, el rey David, incitando a una abierta rebelión contra él. En ese momento, muchos se unieron a Absalón, incluso Ahitofel, uno de los más cercanos consejeros de David. Como podemos ver, el odio, la maldad, la arrogancia y la codicia incentivan el divisionismo y la formación de grupos o facciones. No crea que podrá ser salvo si fomenta las divisiones o los grupos dentro de la iglesia o se opone al pastor o al líder a quien Dios respalda. No se olvide que todos los que siguieron a Absalón en su loca rebelión tuvieron un trágico final. Hermanos, además de lo antes mencionado, la herejía también es otra obra evidente de la carne por la que podrá perder su salvación. En pocas palabras, herejía es negar o no reconocer al Señor Jesucristo como Salvador. Creo que todos ustedes ya saben lo que es herejía y la pueden identificar claramente. Pero, ¿qué tal si lo recordamos una vez más? La herejía no se debe definir por lo que cada uno piensa o cree. Se debe definir en base a lo que la Biblia dice al respecto. Nuestra iglesia jamás, repito, jamás ha acusado a otra iglesia como herética. ¿O acaso en estos últimos 33 o más años alguno me ha escuchado calificar a otra iglesia cristiana o a otro consiervo como herético? Nuestro Señor, refiriéndose a las obras que se hacían en su nombre, dijo que nadie podría negarlo si ha hecho algún milagro en su nombre. El Señor jamás pronunció la palabra herejía ni herético. Nunca llamó a alguien hereje ni herético, ni siquiera a los fariseos ni a los que, mintiendo, trataban
de inculparlo para matarlo. No obstante, no sé por qué últimamente aquí en Corea se está empleando tanto el calificativo de herético. Y lo hacen cuando ven que en una iglesia se manifiestan señales y milagros del poder de Dios. Sin embargo, es necesario que se muestren milagros y prodigios para probar que Dios está vivo, para que la gente pueda creer, para que puedan tener fe y esperanza por llegar al cielo y así se determinen a dejar el pecado. No obstante, hoy por hoy, cuando alguien manifiesta este poder de Dios, inmediatamente se comienza a murmurar y a hablar mal de Él. Jamás deben hacer eso. Jamás lo deben hacer. Hermanos, espero que a través de este mensaje lleguen a captar el verdadero significado de herejía y lo recuerden. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos dice al respecto: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermano, herejía es cuando alguien niega, es decir, no reconoce que Jesucristo es el Salvador. Y tal como señala el versículo, eso lo llevará a su propia destrucción. La Biblia menciona que todo el que niega al Señor Jesucristo, quien nos compró a precio de su preciosa sangre, es herético o apóstata. Todos nosotros creemos en un Dios creador y en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso, toda creencia herética que niegue esta verdad absoluta lo llevará a su propia perdición. Sí, a su propia perdición. Aparte de lo antes citado, hay otro factor que debe tomar en cuenta. Y es que si califica imprudentemente a alguien como herético sin conocer correctamente la definición bíblica de herejía, estará cometiendo un grave pecado. Si tilda a una iglesia como herética o llama a un pastor herético solo en base a rumores, estará cometiendo un grave pecado. Si juzga y condena como apóstata a un siervo que manifiesta el poder de Dios, será como oponerse a Dios mismo. Los que cometen esta clase de pecado lo hacen porque juzgan lo que es herejía de acuerdo a su propio criterio subjetivo. No lo hacen conforme a la definición bíblica. Deberían, en primer lugar, discernir esto de acuerdo a la Biblia. Sin embargo, lo hacen guiados por doctrinas denominacionales o simplemente por normas establecidas por el hombre. Esto es pecar contra el Señor. En especial, si condena imprudentemente como herética a una iglesia donde se manifiestan señales y milagros por el obrar del Espíritu Santo. Eso será, además del pecado de juzgar, añadir el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso, deberá entender lo que es herejía en base a lo que la Biblia menciona sobre este tema.
Amados hermanos, Primera de Juan capítulo 2, versículos 22 y 23 nos da la norma clara y concreta para diferenciar al verdadero cristiano del que no lo es. Es decir, nos dice quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no lo son. Y dice el pasaje, ¿quién es el mentiroso? Hermanos, por favor, comprendan bien esto. Prosigue la Escritura. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. En otras palabras, el que dice que Jesús no es el Cristo, que no es el Salvador, es un mentiroso. Y en el libro de Apocalipsis se menciona que no hay salvación para los mentirosos. Ellos irán al infierno. No es que irán al infierno por haber dicho una mentirita. Irán al infierno porque han negado que Jesús es el Cristo. Esto es, han dicho la peor de todas las mentiras. Continúa el pasaje. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es decir, el que niega al Señor Jesús tampoco tiene a Dios. Finaliza el verso. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Escúchelo bien. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso se considera a los testigos de Jehová como una secta herética. Niegan, es decir, no creen en el Señor Jesucristo como Salvador. Esto es, como el Mesías. Creen y aceptan solo y únicamente a Jehová Dios, pero niegan a su Hijo. La Iglesia Unida también niega al Señor Jesús. El líder de esa secta se autoproclama Dios y también el Salvador. Hay muchas sectas parecidas. Sí, hay muchas que proliferan hoy en día. En resumen, no se deberá condenar a una iglesia que cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es decir, en donde se cree en el Dios Trino. Esas iglesias no son sectas. Si lo fueran, pregunto, ¿acaso podrían manifestar milagros y prodigios en el nombre del Señor Jesucristo? Si no niegan al Señor Jesucristo, nadie podrá considerar a otra iglesia como herética solo porque no coincide con su doctrina o liturgia. Sin embargo, hoy en día muchos gratuitamente juzgan y condenan a otras congregaciones como heréticas, guiados únicamente por criterios totalmente subjetivos y personales. Hermano, debes saber que juzgar a una iglesia donde Dios se manifiesta es un gravísimo pecado. Hay congregaciones en donde se manifiestan señales y milagros del poder de Dios a través de siervos ungidos y facultados por Dios para hacerlo. Como el Señor acompaña a esos siervos, los prodigios y señales de su poder descenderán sobre ellos. Nunca deberá juzgar ni calificar a esas iglesias como sectas. Sería lo mismo que criticar y juzgar a Dios, al Señor, y también será como blasfemar contra el Espíritu Santo. Las señales y los milagros son obras del Espíritu Santo. Por eso, condenar o criticar ese obrar es blasfemar contra el mismo Espíritu Santo. Hermano, la palabra pura de Dios se proclama en esta iglesia. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿cómo puede comprobar que lo que se predica desde este altar es verdad? Hermano, si comprueba que es verdad, entonces podrá creer y podrá obedecer. Repito la pregunta, ¿cómo se puede demostrar que la palabra que se predica en esta iglesia es verdad? A ver, ¿quién me puede responder? A ver, más fuerte, hermano. No los escucho. Además de decirme que es por las señales y milagros, citen el versículo de la Biblia que respalde esa afirmación. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bueno, se los digo yo. La Biblia dice que los discípulos del Señor salieron a predicar el Evangelio a toda criatura.
Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de la forma como los discípulos confirmaron que la palabra que predicaban era cierta? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo? Sí, las señales y los milagros que acompañaban a los discípulos probaban que el Señor estaba con ellos. La Biblia recalca que las señales confirmaban que lo que los discípulos predicaban era verdad. Pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes que la gente iba a creer en lo que predicaban los discípulos? Creían porque el Señor los acompañaba, los ayudaba y respaldaba, confirmando la palabra que predicaban con señales y prodigios. Manifestar milagros y señales es la prueba que el Señor está con un siervo. Por esas señales la gente creerá que la palabra que se predica es cierta y verdadera. Una pregunta, ¿cuántas señales y milagros han visto en esta iglesia? Todos ustedes han sido testigos de la infinidad de milagros que Dios ha hecho en esta iglesia. Los pastores que predican la palabra de Dios deben demostrar que la palabra es verdadera. Si yo les dijera que si viven por la palabra serán bendecidos, se alegrarían, ¿verdad? Se los digo, si viven por la palabra de Dios, Dios los bendecirá. Si viven por la palabra, Dios los sanará. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿acaso eso bastará? ¿O no debería también enseñarles cómo deben vivir por la palabra? Así Dios los podrá bendecir. Un ejemplo, si yo viviera en la pobreza, o peor aún, si viviera pidiendo dinero prestado y les predicara que si obedecen la palabra, Dios los bendecirá. Pregunto, ¿podrían creer en lo que predico? ¿Qué es lo que lo haría creer y obedecer lo que enseño? ¿No sería acaso que Dios me prosperara financieramente a mí primero? Sí, hermano. En primer lugar, debería ser yo el primero en ser bendecido financieramente. Entonces, la palabra que les he compartido estará respaldada por mi propio testimonio de vida. Así, con toda confianza, podré afirmar que si vive por la palabra, Dios, con toda seguridad, lo prosperará. Tan solo piense en mi caso. Yo jamás, en más de 30 años, he pedido dinero prestado, ni aun cuando no tenía recursos para iniciar la iglesia. Y así, por fe y con fe, hasta ahora he venido llevando a cabo mi ministerio y la misión de evangelización mundial que Dios me ha encomendado. Tal cual enseña la Biblia, he preferido dar todo lo que tengo para ayuda social a los hermanos de esta congregación y para apoyar a otras iglesias que están pasando por alguna necesidad. ¿Saben por qué nunca le he pedido ayuda a alguien? Porque no la necesito. Jehová de los ejércitos es nuestro Dios y Él dice que la plata y el oro son suyos. Entonces, ¿acaso no deberíamos pedirle solo a nuestro Dios? Él promete que si le pide, le dará. Que si toca, Él abrirá. Dios mismo le dice que todo lo que pida con fe en oración, debe creer que ya lo ha recibido. Y así se hará. Y añade que si su corazón no lo condena, debe tener total confianza en Él. Sí, hermano, hay muchas, pero muchas promesas en la palabra, tal como las que acabo de mencionar. Desde luego, primero deberá pedir y luego Dios en su soberanía y voluntad responderá. Yo he estado llevando a cabo la misión de evangelización mundial pidiéndole solo a Dios. Hermano, todo pastor debería poder declarar con total seguridad a su congregación que serán bendecidos si viven por la palabra de Dios, tal como Él lo ha sido. Hoy contamos con la presencia de algunos pastores de Finlandia. El otro día, uno de ellos oró por mí en el vestíbulo de la iglesia, y esto es lo que él me dijo. El pastor Marty dijo que cuando yo estaba orando en silencio, Dios le dijo algo en su corazón.
Este pastor sabe lo que Dios me había dicho y Dios se lo dijo cuando él estaba orando. Aquí lo pueden ver en pantalla. Dios le dijo que iba a abrir una gran puerta, una gran oportunidad en un futuro muy próximo para nuestra iglesia. Añadió que yo le había preguntado a Dios cómo podría llevar a cabo esa enorme misión si no tengo los recursos financieros necesarios. Se refiere al dinero. Y además estando la economía mundial en una etapa de recesión crónica. Dios le dijo que iba a abrir las ventanas de los cielos y a derramar bendición sobre nuestra iglesia hasta que sobreabunde, tal como menciona Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y añadió que iba a hacer que los corazones de todo pueblo, nación y lengua se interconectaran con nosotros. Ya estamos yendo por fe hacia esa meta, hermanos, y muy pronto se hará realidad. Llevaremos a cabo la misión de evangelización mundial tal cual lo ha dicho Dios. Y este pastor agregó que Dios le había dicho que la visión del reverendo Yerok Lee se cumplirá. No tardará en llevarse a cabo. Dios mismo nos ayudará. Hermanos, nosotros ya lo estamos haciendo a través de GCN. Estamos promoviendo la unión de todos los comunicadores cristianos en el mundo entero. Dios añadió que para tal efecto iba a llamar a obreros, cada uno en una especialidad y profesión, para formar parte de este ministerio internacional. Ustedes saben que Dios ya lo está haciendo. Uno a uno se están uniendo a nuestra congregación hermanos con diversos talentos y habilidades. Añadió que Dios enfatizó que el ministerio del reverendo Yerok Lee será de alcance mundial, cubrirá toda la tierra. Y ya lo estamos viendo. Tenemos más de 10,000 iglesias en el mundo. Agregó que habrá una misión específica para efectuar en Corea del Norte. Yo ya les adelanté esto hace algún tiempo y se llevará a cabo. Y esto ayudará a la economía tanto de Corea del Sur como de Corea del Norte a través de la comunidad cristiana de Corea. Cuando Corea del Norte acepte esta cooperación, abrirá sus fronteras. Así podremos entrar sin necesidad de una misión oficial. Dios ya me había dicho esto antes. Dios reiteró a este pastor que mi ministerio abarcará la misión en Corea del Norte y afirmó que podemos tener la absoluta seguridad que esa misión se va a llevar a cabo en su totalidad. Y Dios finalizó diciendo que nos ama. Hermanos, Dios le dijo a este pastor lo que él quería decirme. Y así lo hizo. Otros 2 pastores también de Finlandia me han dicho que los servicios y las alabanzas de nuestra iglesia son las mejores del mundo. Sí, las mejores del mundo. Este mismo comentario me lo han compartido muchos otros pastores, así como personas vinculadas a la prensa escrita y televisiva. Todos coinciden que la alabanza de la Iglesia Manmin es la mejor del mundo. ¿Qué les parece? Otro pastor ruso, quien también estuvo de visita aquí alabando en este estrado, dijo lo mismo. Agregó que estas alabanzas que vienen de Dios son realmente impactantes y añadió que desea interpretar estos cánticos celestiales en muchos otros países, incluso en Israel. Así que pidió mi autorización para ello. Desde luego que se la di. Todo es para el reino de Dios y para su gloria. Concluyo el mensaje, amados hermanos en Cristo y estimado público. En la medida en que el mundo caiga cada vez más en esta vorágine de corrupción espiritual y en el grado en que la filosofía y otras creencias humanistas se desarrollen, la gente cada vez más negará la verdad y será engañada por esas ideas heréticas. Por eso deberá saber distinguir esas herejías en base a la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, se puede saber si alguien tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como hombre. Esta clase de espíritu viene de Dios. Ahora bien, si alguien niega esto, le pregunto, ¿a qué espíritu pertenece? Pertenece a Satanás y al diablo. En otras palabras, es el espíritu de mentira. Continúa el pasaje. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Repito, si alguien dice
que el Señor no vino de Dios es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo y eso es herejía. En este pasaje, reconocer al Señor no solo se limita a hacerlo de labios, esto es, decir únicamente que cree en el Señor. Es demostrarlo en su estilo de vida, vale decir, en su vida diaria. Es vivir en obediencia a la palabra del Señor. Si afirma que cree que el Señor lo redimió de sus pecados y que Él es su Salvador, entonces deberá vivir por la palabra de Dios. No basta, hermano, con decir de boca que cree. Si en verdad cree, deberá vivir por la palabra. No practicará el pecado, más bien vivirá en obediencia a los mandamientos de Dios. Esta es una verdadera confesión de fe. Su afirmación será verdadera solo si vive por la palabra de Dios. Caso contrario, la Biblia dice que usted es un mentiroso. Tal como cita 1 de Juan capítulo 2, versículo 4, si alguien afirma que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no practica la verdad. Por ejemplo, a los hermanos que viven por la palabra, Dios les ha dado poder. Dios también le dará de su poder si vive conforme a su palabra. Y ese poder lo han podido experimentar a través del pañuelo ungido sobre el cual he orado. El Salmo 62, en su versículo 11, enfatiza: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. A pesar que este salmo dice que el poder le pertenece a Dios, hay algunos que afirman que los demonios tienen más poder. Pregunto, ¿acaso eso es cierto? Decir eso es ir en contra de la palabra de Dios. Jamás deben decir algo así. Hermanos, hay iglesias cristianas donde se manifiestan señales y milagros del poder de Dios y donde, además, se enseña la correcta palabra de Dios. Ustedes, como hermanos en la fe, deben orar por esas iglesias. ¿Se imaginan qué bueno sería si todas las iglesias cristianas compartiéramos esa misma enseñanza? Oraríamos en el nombre del Señor Jesucristo unas por otras. No obstante, todavía hay algunos que oran solo en el nombre de Jesús. Jesús, hermano, es un patronímico, es decir, un nombre. Una pregunta, ¿qué significa el nombre Jesús? A ver, ¿quién me lo puede decir? Repito la pregunta. ¿Qué significa el nombre Jesús? A ver, ¿quién me da la respuesta? Mateo capítulo 1, versículo 21 nos da la respuesta. Jesús significa el que salvará a su pueblo de sus pecados. En este versículo el verbo está en futuro, es decir, se refiere a algo que va a suceder. El verbo no está en presente perfecto, a saber, ha salvado, sino en tiempo futuro, es decir, salvará. El nombre Jesús significa el que salvará a su pueblo, esto es, que aún no ha salvado a su pueblo. La pregunta es, ¿cuándo Jesús se convierte en el Salvador? Se convierte en el Salvador cuando resucita, es decir, después de 3 días de haber muerto, el Señor resucita y así derrota el poder de la muerte. Repito, cuando el Señor resucita se convierte en el Mesías, es decir, en el Salvador. Únicamente Cristo puede ser el Salvador. Por eso, Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro único Salvador. Así que debemos agregar Cristo al nombre de Jesús. Asimismo, cuando decimos el Señor, esa expresión incluye igualmente el significado de Jesucristo. El apóstol Pablo a veces usaba una expresión un poco más larga y decía, nuestro Señor Jesucristo. De una u otra forma debe incluirse Cristo. Caso contrario, al usar el nombre de Jesús, nos estaríamos refiriendo al Señor antes de la crucifixión, lo que quiere decir que aún no era el Salvador.
Para decirlo de otra manera, el Señor vino a esta tierra para ser el Salvador, ¿cierto? Luego de ser crucificado y haber resucitado al derrotar a la muerte, Jesús se convierte en el Salvador. Antes de la crucifixión y de su resurrección, el Señor todavía no era el Salvador. Al derramar su sangre en la cruz, Él nos redimió de todos nuestros pecados y una de las 7 últimas palabras que pronunció en la cruz fue: consumado es, y luego entregó su espíritu. Al tercer día resucitó. Ahora ya es el Salvador. Así que cuando ore, deberá hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Deberá terminar la oración de esta manera: en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No solo en el nombre de Jesús. Digan amén si estoy siendo claro. Dios me reveló esto en 1982. Me dijo que siempre debíamos de orar en el nombre del Señor Jesucristo y no solo en el nombre de Jesús. Ese es el nombre a quien Satanás y el diablo le tienen miedo. Hace algunos años realicé un seminario para pastores en América del Sur, al cual asistieron alrededor de 6,000 pastores, y dije que no era del todo correcto orar solo en el nombre de Jesús. Al escuchar esto, los pastores se quedaron boquiabiertos de asombro. Pensaron que habían venido a otro seminario y no a uno cristiano. Sin embargo, en cuanto les expliqué por qué debían orar en el nombre del Señor Jesucristo y no solo en el nombre de Jesús, se tranquilizaron. Aquí, en Corea, también sucedió algo parecido. Llevé a cabo un seminario para miles de pastores y compartí esta enseñanza. Al principio, me miraron estupefactos, anonadados, atónitos, pasmados. Pero luego de la explicación, me agradecieron por haberles compartido esta revelación. Muchos me dijeron que de ahí en adelante iban a orar en forma correcta, es decir, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, a veces se cometen errores por falta de conocimiento, pero qué bueno es Dios, que nos hace saber lo que es verdaderamente correcto. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos lleguen al nivel de la roca de la fe y no se dejen engañar por ninguna falsa enseñanza. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir.
En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe?